Célula, pequeño grupo estudio bíblico de Iglesia Presbiteriana de Bayside. Autor, Reverendo David Chonsik Lee. Capítulo 113. Al Señor busque en el día de mi angustia. Salmo 77, 1-20. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal, para Jedutún. Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta, traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de J.H., sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿qué hizo en sus días de angustia? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El poema de hoy dice que es un poema de Asaf, pero como los otros salmos, fueron escritos por uno de los descendientes de Asaf. El autor de Salmos está orando fervientemente, pero se nota que está en una situación bastante desesperante. En los versículos 3-9 dice, 3 me acordaba de Dios, y me conmovía, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah 4 no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. 5 consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. 6 me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. 7 desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio. 8 ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. 9 ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Estas palabras indican que estaba en una extrema angustia, en una situación que no tenía restauración. Según los eruditos de la Biblia, los antecedentes de este periodo es debido a la invasión de otras naciones o una enfermedad incurable por las cuales estaba siendo perseguido. Por tanto, el autor de Salmos, recordando lo que Dios realizó en el pasado, está orando fervientemente, pero todavía tiene dudas de si Dios va a volver a ayudarlo, si esta vez también puede sobrevivir de esta situación. Meditando en estas palabras, me recordé de un incidente que pasó hace unos años. Yo estaba desayunando en el aeropuerto de Seúl antes de dirigirme para Nueva York y me llaman desde Nueva York para darme una noticia muy traumática y sorprendente. El presidente del banco con quien teníamos transacciones había sido apresado por la policía. Y que pudiera que le dieran 30 años de condena en la prisión. Después de recibir la noticia sentí una presión muy fuerte en mi corazón pensando qué va a pasar con nuestra iglesia,
puesto que teníamos una hipoteca con el banco y habíamos hecho muchos planes para la iglesia. Y ahora en el momento también teníamos una obra en progreso, y pensé, ¿dónde voy a encontrar a otro banquero cooperador? Y en ese momento recordé, cuando murió Torres, el presidente del banco anterior que nos había ayudado muchísimo. Igual que en ese entonces, me había preguntado dónde podía encontrar a un banquero tan bueno como Torres que nos había ayudado como lo hizo. Pero no son las personas quienes nos ayudan sino Dios quien mueve el mundo. Levanta hombres para que nos ayude y respire con paz al recordar que el que está de mi lado es mi Dios. Pero en el avión, de repente vino a mi mente estas dudas, en verdad, ¿aparecerá otro hombre como Torres y como el presidente del banco que fue apresado? En verdad, ¿podrá ser así, en realidad? ¿Dios me va a abrir nuevamente esa senda sorprendente? Hasta aquí, podemos darnos cuenta de que el autor de Salmos tenía los mismos sentimientos que los míos. En el pasado, Dios obró milagros para salvar al pueblo de Israel, y había seguridad de que Dios lo vuelva a hacer. En ese momento, el autor de Salmos comprende algo importante y dice así: 10 Dije, enfermedad mía es esta, traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. 11 Me acordaré de las obras de J.H. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 12 Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. En estas palabras dicen que para nosotros salir de las dudas, una cosa debemos de hacer y esto es meditar en las palabras de Dios, especialmente las obras que Dios realizó en el pasado, las promesas de Dios recitarlas. Realmente es así, mientras vivamos, nos entran dudas, nos quebrantamos, y nos caemos porque meditamos en pensamientos de desesperanza y no en las palabras de Dios. La única manera de nosotros salir de la desesperación es recordar las obras de Dios y memorizar y recitarlo con nuestra boca. Cuando es así, nosotros somos libres de la ansiedad y preocupación, y somos testigo de la gran obra de Dios. Por tanto, en estas horas, en vez de meditar su preocupación, mediten en las obras de Dios. Y cada vez que le entren dudas, mediten en la promesa de Dios. Cuando es así, la desesperación se retira y se renuevan fuerzas para ser testigos de la grandeza de Dios. Por último, en los versículos 19 y 20 dice: 19 En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. 20 Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Aquí el autor de Salmos está recordando el incidente del Mar Rojo, cuando Dios abrió camino donde no había camino, haciendo una senda en la profundidad del mar. Amados hermanos, no se desesperen porque no hay camino, o está obstaculizado, Dios siempre hace caminos, tenga fe y ponga su esperanza en Dios. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en una situación que no tenía camino o que usted no podía con sus propios esfuerzos y ha podido salir de esa preocupación recordando la gran obra de Dios? Vamos a compartir. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.